¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos con uno de nuestros encuentros gastronómicos que estamos haciendo en casa y esta vez tenemos una mesa que va a dar mucho que hablar. Antes de ir directamente se los voy a presentar y vamos a empezar a comer estas riquísimas brusquetas de jamón crudo, albahaca y tomatito cherry. Como ustedes saben, estamos grabando estos programas en casa, guardando la distancia reglamentaria, aunque no se note porque la medimos con 1 centímetro, guardando la distancia reglamentaria, y todos llegan con barbijo y se ponen una vez que hemos terminado de comer el barbijo. Señores, voy a empezar por la única dama que nos acompaña hoy. Con nosotros está la señora Eileen Whitechurch. Buah, no tenés apellido, ¿eh? Capilla Blanca. Iglesia Blanca. Iglesia Blanca, bien, Iglesia Blanca. ¿Cómo estás, Eileen? ¿Qué decís? Muy bien, y bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, estoy contenta de estar. Eileen es la directora del colegio Los Aromos, que está en la calle Fray Manuel de Torres, en la localidad de Pueblo Nuevo, y ya nos vas a contar un poquito qué pasa con el colegio, cómo es, y bueno, es docente, obviamente. A mi izquierda está el señor Pablo Sanasi. Pablo Sanasi es abogado, y no te digo figurita repetida de este programa, pero casi. Nos vemos, ¿no? Nos vemos seguido. Pablín, ¿cómo estás? Muy bien, Pepo, muchas gracias una vez más. Exactamente. Bueno, y bueno, hay muchas poniéndole cosas. el cuerpo a esta causa, Pepo. Muy bien, así me gusta. Junto a Pablo está el señor Gonzalo Alonso. Él estudió, es licenciado en Información Ambiental y es trabajador de la salud. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, la verdad que muy bien y muy linda mesa. Sí, empiecen a comer, les aclaro. Ah, sí, buenísimo. Sí, bueno, Gracias. y ustedes empiezan a comer y yo presento a la última persona que debería de ser la más importante, porque es un hombre de Dios. Hay que ver si Dios quiere esta clase de hombre. Exacto. El padre Gabino Tabosi, cura párroco de la parroquia San Demetrio del barrio San Bernardo. Y aparte, ¿qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Gracias Bueno, por invitar. coma, Ya empecé. Ah, bueno, sí, ya te vi que le pegaste. Fui el primero, Coma. así que... que te estaba tratando de parecer formal, padre. Ya te vi. Ya que está. me- Yo le gané. Bueno, padre, y aparte de cura párroco de San Demetrio, unas cuantas capillas a tu cargo, ¿no? Sí, sí. Todo lo que es el bloque de los santos. Sí, son Aras. 9 barrios en total, que pertenecen, en los cuales hay en total 4 capillas. Y bueno, y con ese trabajo intenso, ¿no? Bien. Y Bueno, las horas de clase también. señores, la convocatoria de este almuerzo es, aparte de degustar las riquísimas pastas de Don Raúl y los vinos de la bodega Argana, la idea es que hablemos un poquito de algo que parecía que no se iba a tener en cuenta este año, pero que volvió a la palestra, que es el tema de la legalización del aborto. A mí lo que me interesa es que todos ustedes, como personas que manejan un colegio, gente que está dentro de lo que es lo legal o lo judicial, lo constitucional, no sé cómo se puede hablar de un abogado, gente que está en la salud, y un sacerdote que a todas, muy fuertemente hace 2 años fuiste junto con el padre Fornero uno de los que más se pronunció a favor de la vida. Entonces me gustaría que charláramos un poquito. Esta pretensión que gracias a Dios el presidente ha dicho que lo pasa para el año que viene, y espero que lo siga pateando y que nunca salga. Tiene muchas contras, tiene contras legales, contras morales, contras psicológicas. ¿Vamos a hablar un poquito del tema? ¿Les parece? Y contracientíficas. Y contras científicas. Bien. ¿Quién quiere empezar? A ver, Pablo, vos. Bien. Mira, Pepo, este tema del aborto es recurrente, como vos bien decías. Este año aparentemente han desistido de la presentación en el Congreso, pero todos los años han habido y habrán varios proyectos para legalizar el aborto, desde hace por lo menos más de 10 o 15 años. Mediáticamente tiene mayor tratamiento a partir de el gobierno, de la votación que perdió. Cuando Macri tuvo la falaz idea de proponerlo como tema de debate. En 2018, que se cumplieron hace 3 días, 2 años. Desde el punto de vista legal, que es lo que me compete, totalmente es inconstitucional el aborto porque va en contra del texto de la Carta Magna, que en su artículo 75, inciso 22, recepta una serie de tratados internacionales a los que adhiere por ley Argentina, haciendo reserva y dejando bien en claro que
consideramos que hay vida, nuestro país considera que hay vida desde el mismo momento de la concepción. Ese es solamente uno de los artículos de la Constitución por los cuales sería inconstitucional. También tenemos el Código Penal, que pena justamente al aborto como un hecho delictivo. Desde la década del 20 que tenemos sancionado el aborto como un hecho delictivo. Y aquí hay que hacer la salvedad de que no va a ser punible cuando se practicare el aborto a una mujer idiota o demente, según las palabras del código, porque la demencia y el idiotismo son dos patologías psiquiátricas. Y uno se pregunta, ¿por qué motivo es válido el aborto practicado a una, o no es punible el aborto practicado a una mujer idiota o demente, y sí es punible el practicado a una mujer normal? Precisamente para evitar, por razones eugenésicas, de raza, de mejoramiento de la raza, porque en ese entonces estaban en boga las ideas nacionalsocialistas, de evitar que nazcan chicos hijos de mujeres idiotas o dementes. Pero sacando todos estos tecnicismos, yo creo que la ley tiene que adecuarse al orden natural, al bien. Y el bien, el orden natural y la ciencia, como bien lo dijo el padre Gavino, nos indica que hay vida desde el mismo momento de la concepción. Porque si nos amparamos en la inconstitucionalidad del aborto, bien podría reformarse la Constitución, pasar a estar permitido y no tendríamos argumento para rebatirlo. Así que la ley no deja de ser una ficción humana, una creación humana que se trata de adecuar a una realidad o a un hecho del hombre para legislarlo. Entonces, en este caso particular, en el caso de la vida, la ley tiene que seguir lo que dice la ciencia. Y la ciencia, más precisamente la biología y la embriología, es inequívoca y afirma de forma indubitable que hay vida desde el mismo momento en que se une un espermatozoide con un óvulo. De modo que el Estado, a través de su poder, o el gobierno a través de su poder legislativo, tiene que legislar en favor y en consonancia de esa realidad natural. Porque no nos equivoquemos que el Estado, y no nos olvidemos que el Estado viene después del hombre. El hombre es preexistente a la organización del Estado. Entonces el Estado tiene que reconocer, no otorgar o dar. El Estado tiene que reconocernos los derechos que ya tenemos por nuestra propia dignidad de ser humano. De ser humanos. Derechos adquiridos Entonces, por el solo hecho de ser el humano. Estado tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre, como muchas ideologías políticas lo proponen, tiene que estar al servicio del Estado. No, el Estado al servicio del hombre, reconociendo, no dando, no creando. Ya los tengo, vos Estado a mí no me tenés que dar nada, me tenés que asegurar el goce del derecho que por ser humano tengo. Y mi primer derecho, y yo acá hago la salvedad, que no es el derecho a la vida, es el derecho a conservar la vida. Claro, por el derecho a la vida Porque ya la lo vida tiene. ya vino, Ya la tiene en el momento de la concepción. Ya uno ya lo tiene, es el derecho a conservarla, ¿no es cierto? Sí. Es el derecho a conservar la vida, que los que somos o nos decimos cristianos católicos nos dio Dios, otros dirán que se los dio otro ser superior, La o la naturaleza. naturaleza, o la vida, como sea, pero ya no fue dado. Así que el derecho es a que no me quiten ni me agregan lo que ya me fue dado. Bien. Ahora hay algo que, perdón, que algunos dicen que por el hecho de que una ley es buena. No, para nada, No porque en necesariamente. todo caso la esclavitud estaba legislada, Era ley. la persecución de los judíos Era ley. La A pena ver, de es muerte. la Era- pena de muerte La- es claro. una ley, es decir, la ley tiene un efecto pedagógico muy importante, por eso es necesario que se adecue a un orden natural, que se adecue al bien, y el bien o a la verdad. Y la verdad no está dentro de uno, porque no, la verdad está dentro, no, a la verdad está fuera de uno, corregime padre si no es así, y hay que aprenderla y hay que amarla, hay que conocerla, porque con el verso de que cada uno tiene su verdad, se termina imponiendo la verdad del más Fuerte. poderoso, Más poderoso. del más fuerte, ya sea
la verdad de la madre embarazada sobre su hijo o la verdad de un ejército poderoso contra una minoría. Siempre se termina imponiendo la verdad del más fuerte y eso no es justo. Entonces, en razón de justicia, en razón de bien y en razón de verdad, la ley, que tiene un efecto pedagógico muy importante, porque la gente se cree que porque es ley está bien. No, señor, No siempre. ya lo vimos, no siempre. La ley debe adecuarse al bien de la sociedad. Claro, es legal en los países que lo han legalizado, pero no está bien. Totalmente. Sigue siendo un crimen. Claro, ¿no? sí, la ley. Legal o ilegal. Una vez leí el una aborto frase- mata igual, dice Una vez leí una frase que decía, la ley no es buena por ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena. O sea, será ley en tanto y en cuanto Sea buena. refleje la bondad Exactamente. o plasme la... También hay, en el Código Civil último, hay un artículo que habla una ley de la concepción. Desde la concepción, claro, ya no lo me acuerdo decía qué era. el código anterior de Vélez Sarsfield. Es decir, estamos hablando ya del siglo XIX, que sabemos... Pero aparte en el Pacto de San José, no es que se acepta la vida desde el momento de la concepción. Argentina, cuando hace reserva de los pactos internacionales tienen que ser ratificados por el Congreso, por ley del Congreso. Cuando se presenta a su ratificación los pactos incorporados en el artículo 75, inciso 22, Argentina hace expresa reserva de que reconoce la vida del mismo momento de la ¿En concepción. qué año fue eso? Ley 23.989, creo, pero no recuerdo el año de su sanción, pero 1980 y pico, por ahí, no recuerdo el año exacto. Bien. Bueno, gente, este es un tema en el que todos ustedes han tenido, con más visibilidad o menos visibilidad, muchísima actividad. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ustedes dos que hasta ahora no han hablado y no han comido. Así que... Yo quería decir una cosa que por ahí vos dijiste, una palabra que me parece que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? La dignidad. La dignidad de la persona. Uno habla mucho, se escucha mucho de la dignidad de la mujer, ¿no? De los derechos de la mujer. También hay que pensar en la dignidad del bebé. O sea, obviamente que los derechos del bebé también, pero su dignidad como persona. O sea, si uno piensa que la persona es muy superior a cualquier otro ser de la naturaleza, podés tener la religión que quieras o no tenerla, pero la dignidad del ser humano es inalienable, digamos, es altísima, con lo cual solo pensando en la dignidad de esa persona que está por nacer, chiquita, grande, anciana, enferma, no enferma, lo que sea, esa persona vale muchísimo solamente por ser persona, con lo cual ya pensando en eso es hasta obnubila hasta lo que es los derechos, que los derechos vienen después de alguna manera. Primero viene la dignidad de esa persona por ser persona, Es así. con lo cual me parece que eso no lo tenemos que sacar del medio, porque uno puede decir, no, bueno, es mi cuerpo, entonces es mi decisión. Vos podés tomar un montón de decisiones en tu vida. Podés tomar la decisión de, no sé, cortarte el pelo porque es tu cuerpo. Pero la decisión sobre otra persona ya no es más tu cuerpo, o sea, no es tu persona. Además que no se puede elegir. Entonces, sí, yo creo que una cosa tenemos que ponernos en no ser hipócritas de alguna manera, ponernos en buscar lo que vos decías también, la verdad. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la verdad? La verdad es, la persona tiene una dignidad, es vida, es un crimen el aborto, o vamos a ir para el lado de lo que me gusta, lo que es más fácil, lo que es más placentero. Yo no tengo ganas de criar un chico, bueno, entonces ya está. O sea, tal vez lo estoy simplificando mucho, obviamente no, yo sé que hay Pero montón también, de no casos tenés ganas de difíciles. criar un chico, no lo críes, pero no te quedes embarazada, Claro. cuídate. O dalo, pero digamos, yo creo que es muy diferente la persona que está en esa situación y puede tener un montón de problemas, la mujer, y bueno, yo creo que esa mujer que está en una situación que no sabe qué hacer con su embarazo, me parece que tiene todo el derecho de poder tener ayuda a su disposición. Es que si hubiera un Estado Tener presente, ayuda a su debería de haber un disposición. Estado conteniendo No tendría que tener que tomar esa decisión como si fuera acorralada en un rincón, no sé qué hacer, bueno, tengo que tomar esta decisión. No debería ser así, tendría que haber realmente
un acompañamiento que uno diga, bueno, si yo tengo, no sé, cáncer, me van a acompañar de un montón de maneras. Si yo tengo un problema de legal, me van a acompañar. Bueno, si yo tengo un embarazo complicado, me deberían poder acompañar y no decir, listo, anda a buscar. O sea, no, pero justamente por la dignidad intrínseca de lo que es la persona. El Estado debería acompañar a la mayor riqueza, que es La vida humana. La vida humana, es su poblador. Justamente, exactamente. El impacto, no se habla muchos temas alrededor del aborto que no se hablan, y uno de ellos es el impacto que trae en la familia, en esa mamá que después aborta, en el resto de los hermanitos, que si es que ya los tienes, o en la familia que está alrededor de ella. Inclusive imagínense, ustedes lo han vivido desde el 2018, ¿no? Yo he visto cómo me pasó en nuestra familia, en toda mi familia, cómo hubo otra grieta, ¿no? Abortos versus no abortos, verdes versus celestes. Eso es un tema. Y que los chicos esto lo van mamando, lo van sufriendo. Y después está el impacto en la población. Poblar, dijo recién Pablo. Argentina es el 8º país en extensión territorial. Prácticamente es una extensión casi muy parecida a lo que es Europa Occidental, sin contar los países del este, ¿no? Y tiene 45 millones de habitantes. Es un país subpoblado. Y si vos aplicás una política de aborto, estás yendo en contra de una soberanía, es falta de estrategia a nivel nacional. Alberti lo planteó años y después lo volvió a plantear Perón, oponiéndose al aborto. Sí. Perdón, Sí, seguí, Gonzalo. Justamente iba a señalar eso. Es una política de población. El impacto ambiental, social, cultural que tiene el aborto no es estratégico para nadie. Definitivamente para países como el nuestro, menos todavía. Ni se han tomado en cuenta a la hora de debatirlo el impacto económico del aborto en la economía, por supuesto, la producción, la pérdida de horas hombre, horas mujer, de una mujer que aborta y que sufre después del síndrome posaborto, la depresión, el alcoholismo, los intentos de suicidio, etcétera, y cómo el sistema sanitario tiene que después salir al auxilio de esa mujer, ya sea con licencia, con medicación, con atención médica, etcétera. No, acá es el aborto por sí mismo, por eso tenemos que saber y ver qué motiva a que en nuestro país se quiera sancionar el aborto con tanta urgencia, habiendo tantos problemas muchísimo más importantes que tratar que este. Fíjate que se habla de los impactos emocionales o psicológicos de la cuarentena, el encierro, la depresión. Exacto. Sí. Imagínate cargar con una muerte. Con una muerte, por supuesto. Pero de eso no se habla. No. El aborto es el único producto que te venden sin mostrártelo. Nadie quiere ver, no lo quisieron ver en el Congreso, no lo quieren ver cuando a mí me han invitado, a mí me han bajado de un debate en la Universidad Nacional de Luján porque yo pretendía pasar el video de un aborto y todos los pañuelos verdes que iban a debatir conmigo, toda gente de bombo, de calle, no digo de mortero, pero adhieren a ese tipo de armas, pidieron que yo me baje en esa gran amor por la diversidad de opiniones. Me vetaron para que yo esté en ese debate, porque yo dije que iba a pasar un video de un aborto. Entonces todas las pañuelos verdes, las 3 personas que iban a debatir conmigo, yo era uno, no quisieron y me bajaron en el ámbito de la Universidad Nacional de Luján, que debería ser... De pluralismo, de la la apertura. universidad debería ser el ámbito más desprejuiciado por excelencia. No, pasa la ideología es... Y bueno, porque está ideologizado. Por eso cuando hablan, y aprovecho para decir esto, en el ámbito educativo, ¿no? Cuando se habla a veces de separación de iglesia y Estado, yo digo, antes de separar iglesia y Estado, está bien, bárbaro, separemos a la izquierda de la educación. Separemos a la izquierda de la educación, que copó la educación argentina. De eso nadie habla. Han tenido un avance cultural muy fuerte. Incluso en el Estado. No, el Estado mismo ya es así. Es la izquierda en el Estado. Por supuesto. Aquí Bien, quiero que sí. se viene a conocer a
está el testimonio de un médico muy conocido, le decían el rey del aborto, El yankee, el rey ese. Bernard Nathanson. Nathanson. Él con su equipo abortó 70.000 bebés, Y sus propios sus hijos. propios hijos abortó, él convencido de que le hacía un gran bien a la mujer y a la humanidad, hasta que en los años 70, con la ecografía, él ve la reacción del embrión cuando se lo invadía, ¿no? Y se ve que era un hombre que, a pesar de sus errores, era sincero y estaba en la búsqueda de la verdad, porque ahí se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y bueno, y a partir de ese momento él se pasa a la vereda de enfrente, digamos, se hace pro vida y empieza a dar conferencias en favor de la vida. Creo que qué persona más autorizada que un médico que estuvo en ese ámbito para... Mira, yo tengo un amigo que es abogado, ¿no? Que es más viejo que yo, y él me decía que, así que te imaginás de los años en los que te estoy hablando, la cantidad de, no sé si recurso de amparo es la palabra correcta, que presentó para mujeres que pudieran abortar. Hasta el día que se casó, la mujer quedó embarazada y le pasó lo mismo. Y lo hicieron, fue con la mujer a hacerse una ecografía, que en aquella época se hacía una ecografía cada 6 años más o menos. Y dice que quedó tan choqueado cuando se dio cuenta que esa cosita que había ahí era su hijo, que se dejó de jorobar. Ese. Lo mismo le pasó a Abby Johnson, ¿no? Recomendamos ver esa película, Unplanned. Sí. Que era la directora de la de clínica de Planned abortos Parenthood. más importante de Estados Unidos. Exactamente. Y ella convencida de que le hacía un gran bien a la mujer hasta que se dio cuenta, ¿no? Dios la llevó a la verdad, ¿no? Cómo en la era de la información, en la que tenemos todos los medios audiovisuales a nuestra disposición, cómo hay tantas niñas, hay tantos jóvenes, hay tantos adultos también que no conocen, no han visto nunca, digamos, la crueldad y lo terrible de la práctica de un aborto. Yo no la he visto, empecé a verla y no pude seguir viéndola. Exacto. Hay que verla en realidad. Hay que verla, esa Hay película. que Ana, verla, mi es sobrina, muy Ana, mi reveladora. sobrina me decía, vela en partes, ¿viste? Pero es durísimo. Bueno, señores, nos queda demasiado tiempo, pero sí me gustaría que terminaran de redondear este tema. ¿Cómo hay que hacer, vos desde la salud, más allá de eso, cómo se puede trabajar? Porque esto no es cuestión de ir a pelearse con los pañuelos verdes, es cuestión de que ellas enseñarles. Justamente dentro, fíjense, uno dice pañuelos verdes, hay muchas chicas jóvenes, hasta chicos, no sé, pero en realidad mujeres jóvenes, yo creo que hay que aprovechar ese impulso, porque muchas de ellas lo hacen convencidas, ¿no? Sí. ¿Qué grado ya tienen? Muchas caminan en la calle, ¿no? Pero yo creo que también desde el efector de salud debe también largar una fuerte campaña de información. Yo les aseguro que en los sanatorios se acompaña, al menos donde estamos nosotros, no vamos a decir el nombre, pero se acompaña mucho a la mamá embarazada, médicos, enfermeros. Los enfermeros Los enfermeros normalmente tienen mucha más humanidad que el médico. Sí, Mira. En general, sí, yo por suerte hay mucha unión, es mucha unión. Y de hecho me consta que se ha tratado de evitar, en 5 casos se ha evitado cuando la persona quería abortar, Se la en disuadió. 4 casos se le disuadió y en la 5ª le dijeron no, acá no, por favor vaya a otro sanatorio. No sabemos, no sé si después decidió, pero primero información esclarecedora. Y un poquito va a haber que trabajar desde la información de la salud como contraposición, porque convengamos que, como decía Pablo, hay un poco de manipulación hoy día mediáticamente, informáticamente, no son claros los conceptos, y lo que le llega al chico, al joven, a través de esto, ya está bastante mezclado. Totalmente. ¿No? Sí. Bastante mezclado. Herramientas están. No olvidemos que, por otro lado, el impacto económico que tiene en la salud un post-aborto es incomparable a lo que es que nazca el bebé. hay otro tema El también. seguimiento de lo que es, acompañamiento Sí, psicológico, la terapia, el síndrome post-aborto. Impacto le damos. demográfico también. En Europa Impacto son más los que demográfico. mueren que los que nacen. Después tenemos la pirámide de población, como es Tal en cual. Italia, en España, los países tienen la pirámide completamente invertida. Eso para el sistema de salud es quebrarlo directamente.
al sistema de salud y al sistema previsional. Como por eso está que el aporte. totalmente, por eso está también el problema de la inmigración, ¿no? Y del choque cultural, porque el islamismo que tiene tantos hijos y bueno, hay... Yo me acuerdo, año Da para 80, otro yo estaba programa, en me Alemania y veía los matrimonios cuando tenían familia, pero era familia numerosa, tener 2 hijos. Sí tenían varios perros, gatos, lo que fuera, y podías ir al restaurante con el perro, pero no con el chico, ¿eh? Había lugares donde podías entrar con tu perro, pero no con chicos. Y habían recibido una inmigración muy muy fuerte, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, de musulmanes, de, yo no sé, de pakistaníes, iraníes. Entonces vos los sábados ibas al súper y veías al señor, que era pakistaní, mujer, toda de negro, tapada total, y una fila 6, 7 chiquitos, ¿no? O sea, si el mayor tenía 9 años, tenía 7 hermanitos atrás. Si tenía 10, tenía más, ¿viste? Tenía 9. Claro. Los chiquitos también, ¿viste? Igual, la mujer no hablaba alemán, o sea, por eso tenía que esperar el sábado, y además no salía de su casa, si no era con su marido, tenía que esperar al sábado para que el señor fuera y le hiciera de traductor con el cajero, con lo que fuera. Y veías al matrimonio de la misma edad, de la misma generación, al matrimonio alemán, y eran un matrimonio joven que por ahí en toda la furia tenían un chico. Entonces yo me acuerdo que se lo comenté, les dije, dentro de 15, 20 años ustedes van a tener un problema. No le dieron bolilla, y uno dijo, sí, van a manejar el país ellos. Bueno, y ahí los resultados están a la vista, ¿no? Los atentados islamistas, tanto en Francia. Con esto no te estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo parece muy racista, que no podés abrir las puertas de tu país para la inmigración. Justamente nosotros que venimos de un país que se hizo gracias a la inmigración fundamentalmente italiana y española, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero decir que tiene que haber un control del Estado en todo eso. Claro. Sí. Yo no dejo de pensar, perdón por la... si ya teníamos que cortar, en que por un lado pensamos en legalizar el aborto y por el otro lado hace cosa de una semana murieron unos gemelos en el baño de un hospital público en Santa Cruz. Un horror, sí. Paradójicamente en Santa Cruz, sin atención. Es decir, ¿qué país, no sé si es el término correcto decirlo esquizofrénico, o qué país loco, qué país contradictorio, qué país injusto y qué país doliente? Doliente es la palabra. Doliente joven, es el país y nos hace doler a nosotros. Este país te duele. Un joven matrimonio o pareja santacruceña que requería asistencia sanitaria y no fueron a una sala de primeros auxilios en la meseta patagónica a pedir ayuda, fueron a un hospital, terminaron viendo cómo se morían sus hijos en el baño. Sí, ¿dónde está eso hoy en los medios? ¿Y dónde está el Estado? A ver, dejémonos de hablar pavadas. Escúchame, por favor, pero nos toman de pavotes, porque nos toman de pavotes, actuamos como pavotes y por eso tienen cada vez más valentía. Nos toman como dejamos que nos tomen. Exacto, estos son, como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan, ¿no es cierto? Claro, entonces dice, no, son pavotes, pisemos un poquito más el acelerador porque tenemos todavía más terreno para avanzar. Y queremos discutir el aborto, pero por favor. Señores, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestro segundo bloque. Ya estamos de nuevo al aire en nuestro segundo bloque. Estamos comiendo unos riquísimos ñoquis tricolor, ñoqui de papa, ñoqui de calabaza y ñoquis de verdura, con una salsa de hongos que está exquisita. Amén del pan casero. Como siempre, las pastas que consumimos en estos encuentros gastronómicos son de Don Raúl y regamos nuestros almuerzos, nuestros encuentros de comidas con los vinos de la bodega Argana. Señores, hemos estado hablando en el primer bloque un poquitito de la aberración que significa, por lo menos para nosotros, el aborto, esa pretensión que ha habido estos últimos años de legalizarlo. Y eso tiene una repercusión muy grande, no solo en la psicología de la mujer, como hablábamos hoy, sino también en la educación. Porque los chicos están, con el bombardeo mediático que hay ahora y las redes, entonces, están recibiendo una información que por ahí hace 30 años atrás ni idea, ni se hablaba de eso.
¿Cómo ven ustedes qué impacto tiene dentro de la educación? ¿Cómo para los que somos pro vida hay que trabajar para que eso no altere la formación de la criatura? ¿Cómo lo ven? ¿Qué proponen? Les puedo decir algo desde la educación. Desde la educación, yo soy directora de un colegio y además soy mamá de 6 niños, ¿no? Y me parece que educar para la vida y educar en la vida es una cosa y educar hacia otro lado es muy distinto. Una cosa es educar diciendo que la vida realmente tiene valor, como decíamos antes, tiene dignidad. Y otra cosa es, bueno, la vida es descartable. Si el bebé es descartable, entonces el niño puede pensar, y me ha pasado de alumnas y chicas que preguntan, y yo, mi mamá me habrá querido abortar, y le genera adentro una inseguridad y que uno dice, no es solamente, bueno, interrupción del embarazo, no, es toda una mentalidad, hacia dónde vamos, o sea, vamos hacia la vida, a cuidar la vida y a proteger la vida y a que la vida florezca, o vamos para el otro lado, o sea, vamos a que la vida no sirve, si la persona no es perfecta, entonces la descartamos, si no la deseamos, entonces la descartamos, ¿no? El bebé de hecho, no en algunos lugares ya no nacen, uno no ve chicos con síndrome de Down. En En España, Inglaterra por ejemplo, no hay chicos con porque síndrome los padres se de hacen Down. los estudios y si el chico viene con síndrome de Down, lo abortan. Y como si fuera que el chico de síndrome de Down es el niño más feliz y que hace a la familia una familia Además, desde el hermosa. momento en que aceptaste que vas a Por- tener un hijo, que planeaste una familia, es tu hijo. Venga como venga. Y por más que no lo hayas planeado, por más que no Es tu tengas hijo, una sigue siendo familia, tu por más hijo. que seas una mamá soltera, por más que te hayan violado, por más que lo que fuera ese bebé, es una persona y Dios no se equivoca. Bueno, si uno no cree en Dios puede pensarlo, la naturaleza no se equivoca. O sea, si ese bebé está, es porque tiene que estar. Es como decir, la naturaleza, ¿por qué están todas las plantas diferentes? ¿Por qué están todos los animales? ¿Por qué están los mosquitos? Que uno dice, uy, ¿por qué están? Bueno, pero ¿por qué? Porque tienen su función. ¿Por qué está cada uno de nosotros? Pues tenemos una función en este mundo. No podemos decir, no, vos no servís porque no sos de tal forma. ¿En razón de qué parámetro no servís? ¿Por qué yo decido ¿Y si quién lo vos determina? servís y vos no servís? Ese es un poco el... Porque si yo acepto el aborto, tengo que aceptar todo lo que viene después. O sea, tengo que ser coherente. Listo, me parece que yo tengo el derecho de decidir quién vive y quién muere. Perfecto, entonces me encanta, porque entonces yo salgo a la calle y digo, bueno, vos en realidad no servís, vos tampoco, vos no sos perfecto, vos... Hasta que alguien diga, vos no servís. Yo voy a ser la primera que Eso- me van a decir eso, eso, exacto. entonces es terrible Eso eso. se ve hoy, Aileen, con el tema de la eutanasia también. Es Claro. decir, Claro. no sirven los chicos down porque quizás económicamente no sean productivos o puedan ser un gasto, y entonces tampoco sirven los viejos que están ocupando una cama en el sistema de salud demandando un respirador o una droga cara o una atención personalizada a las 24 horas para si está internado domiciliariamente y su obra social le tiene que cubrir 3 turnos de enfermería. Es un gasto muy grande, entonces en función de una ecuación económica esa vida es inviable. Entonces vamos a legislar para que tengan la oportunidad de eliminarse. Lamentablemente eso se está viendo, lo que vos decís, y Exactamente. muchos abortistas que son ateos terminan constituyéndose en dioses o en emperadores romanos que suben o bajan el pulgar de acuerdo al deseo de que viva o no viva un ser inocente. Exactamente. Hay todo también, como señaló Aileen, es qué tipo de visión, qué tipo de misión le queremos infundir a los chicos, a los jóvenes. Yo los veo hoy día, ¿no? Bueno, si al chico vos le proponés, como dice alguien, bueno, que puede aniquilar una vida, entonces, a partir de ahí, eso, ¿por qué? ¿Por qué una persona llega? Porque vemos también en qué ámbito, o sea, yo tengo la suerte de trabajar con diversos programas de responsabilidad social empresaria, en el caso de los programas de reciclado, que trabajas con organizaciones de cartoneros, se dice recuperar urbanos, somos cartoneros, gente en situación muy vulnerable. Aclarar lo que es en Ciudad Autónoma. Sí, pero ellos vienen mucho también de provincia. De provincia. Sí. Y es interesante
También, por ahí no lo hemos tocado mucho, cuál es la población que principalmente tiene acceso, no todo el mundo tiene acceso a una clínica a decir, bueno, voy a abortar, ¿no? En general, cuando se llega al aborto, es más bien de los sectores de la sociedad que tienen más información, más acceso, más recursos. Es interesante ver cómo la población más vulnerable, decir, bueno, los tipos tienen sus hijos porque quieren pagar más planes, no es tan así, ojo, no es tan así. Ellas te cuentan, las mamás de los barrios de emergencia, dicen, es lo único que es mío, que nadie me lo da. Y que no me lo Ni el puedo hacer. político, ¿no? Ni el partido, ni la ONG, esto es mío, lo generé yo, los pobres no abortan. No. Es impresionante. Y piden no ser utilizados para legitimar el aborto. Es muy interesante. Eso lo dijo Muy cuando bien. fueron los debates previos al debate en el Congreso, digamos, los diputados. Lo dijo el padre Pepe, que Sí. trabaja en las El villas y amigo. dijo, no usen a los pobres porque Sí. ellos piensan distinto a los abortistas. Ellos retienen la vida. Porque el discurso es crecer. ese, ¿no? Que la mujer pobre no puede pagarse una clínica, entonces para que no se desangre con una... Sí. Y mentira es. La Pero mujer eso en pobre- realidad también es como de alguna manera denigrar a la persona. Voy a decir, no, porque es Sí, pobre, sí. bueno, que aborte. No, no es así. O sea, justamente la persona que... Es discriminarla. Es discriminar. Aparte la persona pobre no es pobre. O sea, pobre es el que tiene un montón de plata y no sabe valorar la vida. Sí, o sea, sí, no sí. sabe valorar las cosas importantes. Esa es la persona pobre. Tiene muchas veces Es una gente concepción de la va y- vida la más rica plata que va la y que viene, tenemos la plata nosotros. va y viene y no te da ni felicidad ni nada, mientras que la verdadera Pero te riqueza es paga lo el que vos tenés psicólogo. adentro. Te paga el psicólogo, sí, pero por ahí la gente que tiene la riqueza interior no hace falta ni psicólogo. No necesitas. Entonces, un poco es eso, es que hacia dónde. Yo creo que el tema es, siempre tenemos que fijarnos qué objetivo, a dónde vamos, cuál es el objetivo con todo esto. Es que la persona la mujer se saque de encima su, entre comillas, problema. No se lo va a sacar de encima con una muerte, no se soluciona con una muerte. Va a seguir teniendo el problema mañana y pasado. Por eso Entonces- es importante, tal cual, reforzarles, recordarles, inculcarles a los chicos, ya sean tus hijos, ya sean tus alumnos, ya sean toda persona joven que esté empezando ese camino de la vida que significa crecer, desarrollarse, reproducirse, que la visión trascendental de lo que él hace es lo que le va a dar plenitud. ¿No? Porque hoy día es verdad, sobre todo, y esto hay que ser justos, toda la propaganda va en contra de la mujer. El mercado hoy día, si querés, es más tanto que habla de derechos de la mujer, pero Muy machista. o sea, Muy machista. porque le exige una presión, bueno, si querés tener hijos, bueno, chao, listo. Entonces le anteponen, le anteponen. Entonces, ay, sí, no, mejor sacrifico el hijo, así tengo un mejor doctorado, ¿no? Una mejor carrera, una mejor posición económica. Yo las veo, ves, las ves en el hospital escuela. No, y en las publicidades también se la objetiviza mucho a la mujer, el cuerpo de la mujer, como Mirá, si fuera un y producto cuando- Como si fuera un mercantil. producto. Mirá qué interesante En la esto. sociedad de las... Vos ves De a chicas consumo. hoy, mirá, Sí. que arrancan, ¿no? Con la carrera, hacen después, bueno, en el caso de lo que es la residencia, después el doctorado, bueno, 10, 15 años estudiando, claro, llegan a los 37 años con su doctorado, su jefe de residencia, su CEO, y se da cuenta que está sola. Y después las ves, pero yo les puedo hacer, pueden hacer Y con están el solas. reloj biológico corriendo. Y les ves Ah. de 37 a 43. Sí, vais. Se casan o, bueno, buscan, porque Bien. ese edad no es fácil conseguir que a los 25, ¿no? Entonces por ahí llegan, por ahí los papás más grandes, ya como yo, ¿no? Que ya tienen 45, 50, ¿no? Pero bueno, rápido, por Dios, a tener un hijo, porque no, estás sola. Y el reconocimiento que te dice, hay que decirlo, el reconocimiento que le da la familia a la persona no te lo da ningún título, ningún cargo en ninguna multinacional. Eso es único. ¿De qué hablan las Porque además un día te vas a jubilar y ¿con quién ¿Y te con quedas en la quién te vida? quedas? Exactamente. Pero aparte otra cosa, lo que yo siempre digo, ¿no? Yo soy mamá de 6 hijos y también soy doctora. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Y no Exacto. soy un ser sobrenatural, o sea, soy una persona normal que dice de a poquito lo que fui a hacer. O sea, se pueden hacerlas. No es o mamá o, Sí. o hijo o estudio. No, puedes hacer las dos No es cosas. excluyente. Y las puedes hacer, no sé si perfecto, pero más o menos bien. Y se puede. Ay, no, si tengo un bebé no voy a poder estudiar. ¿Cómo que no?
Si ahora estás en tu casa y estás estudiando vía online, ¿por qué no podés estudiar vía online con un bebé? O sea, es perfectamente compatible, se puede hacerlo más bien. Sí, te llevará más tiempo, pero se puede hacer. Pero lo puedes que pasa hacer, es que lo también puedes hay líneas, hacerlo eso más yo las bien. entiendo. Muchas veces las mujeres tienen su primer hijo, su segundo hijo, y ya se les complica todo. ¿Viste? No es tan fácil cuando tenés... Pero tenemos muy enraizado el concepto de que el éxito en la vida depende Es material. del éxito, Pasa claro, por- económico Claro. o Social. Laboral. académico, laboral. De hecho, cuando a cualquiera madre de nosotros le preguntaran hace 20 años, ¿y qué tal tu hijo? No, bien, mi hijo es abogado. Pero no te pregunté por él. ¿Y qué es de la vida de tu hijo? No, mi hijo está trabajando en tal lugar. Pero por ahí tiene una realidad muy Claro. fea o muy difícil, por ahí tiene una familia destruida, es decir, está muy enraizado, incluso creo que quizás viniendo desde la inmigración que hablabas vos, italiana y española, de nuestros abuelos, ¿no? Que buscaban el progreso de sus hijos, mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. ¿no? Hasta La una fam- obra y de, la famosa es obra de decir, Florencio Sánchez. estamos chipeados de tal forma que identificamos el éxito de nuestra vida con nuestros logros académicos o materiales, excluyendo a la familia. Nadie habla, ¿y qué tal tu hijo? Ay, tiene una familia hermosa. Lo primero que dice una persona de bien hace referencia a su Título. Posición social. Ah. O sí, es la directora de, o es el presidente de, Sí, o es juez, o es abogado, o tiene una cadena de restaurantes. Es lo primero, Sí. es la carta de presentación occidental, por lo menos, es esa. Totalmente. Y esto llevas... Lindo sería que te pregunten, ¿y es feliz tu Exacto, hijo? y no, ¿Es si feliz después se tu viene hijo? esa... Pero Sí. puede ser feliz de un montón de maneras. Totalmente. Y esa es una de las cosas que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de todo este tema del aborto, ¿no? Porque vos decís, bueno, buenísimo, yo voy aborto, perfecto. Ahora, ¿te va a dar felicidad? O sea, ¿te va a sacar tu problema de instantáneo? Instantáneo. ¿Y el día siguiente te va a dar felicidad? No. Y dentro de 20 años vas a estar pensando que qué lástima, tengo una persona Claro. muy allegada que le ha Podría pasado, tener un hijo de que 30 qué años, de lástima 28 años. y bueno, y eso de alguna manera no hay forma de volver atrás. Una vez que lo hiciste no tenés forma de volver Por eso es lo atrás. que dice Pablo siempre, que es una falacia eso de interrupción legal del embarazo. No. Porque si vos interrumpís algo, si Seguís. interrumpimos la comida acá o este Después programa, continuás. después lo podemos continuar si queremos. Pero la interrupción no es una interrupción del embarazo, es directamente, Truncarlo. es cortarlo, claro, Y truncarlo. ese bebé, no es que después pasa, bueno, después tengo otro, de última No, no, se ve ok. uno, Lo después reemplaza, tengo otro. no No, lo lo reemplaza. reemplazás con nada. Y otra cosa que nadie habla, vos hoy abortaste, perfecto. Dentro de 5 años querés ser madre, porque uno decide cuando quiere ser madre. Bueno, querés ser madre. ¿Vos querés que ese bebé es deseado realmente, es un bebé que vos lo querés? ¿Vos querés que ese bebé se forme en un cementerio? Exactamente. O sea, tu útero, es como si estamos acá almorzando, pero ayer hubo un crimen, vos mataste a fulano y ahora me invitas a comer y vamos a comer todos. Si a vos acá. también te voy a matar, A ver, no te preocupes. pero es eso, ¿hay alguna diferencia? No, es eso, es yo, Qué bueno, imagen, ¿eh? No se ve. ahora quiero, claro, ahora Sí, yo sí, sí. quiero tener un bebé, pero y el bebé, Y- vos pensás que no lo sabe, el bebé y si ese sabe hijo ahí- que su hermano Todo- fue todo se abortado. percibe, Y si Claro. cuando ese hijo se Por entera, supuesto. volviendo a lo que decías vos hoy, Se va a que enterar. tuvo un hijo se va a abortado, un enterar. hermano abortado, él dice, ¿qué es mi mamá? Yo corrí, En Ah, estuve, no, a un no, cajón no, de- no, no. estuve a merced de la voluntad de mamá. Yo aprovecho para meter el chivo, la publicidad no tradicional del proyecto Esperanza, que llevamos adelante con Cultivida, porque vos tocaste un tema muy recurrente y muy oculto a su vez. Cualquier mujer que esté pasando por lo que se describe como el síndrome del post-aborto, cualquier mujer que haya estado años yendo a terapia y no sepa de qué se trata, cualquier mujer que haya probado muchas prácticas de relajación, meditación orientales o religiones y no encuentre una cura a la inquietud de su corazón, cualquier mujer que se ponga mal cuando ve un niño o un adulto que podría tener la edad de su hijo que abortó, no tiene vuelta atrás lo que hizo, pero sí tiene sanación. Sí. Y esa sanación es con Dios. Es esperanza.
Googleen Proyecto Esperanza. En Luján hay un grupo de personas capacitadas para llevarlo adelante. Proyecto Esperanza. La mujer que esté dolida y no se perdone a sí misma porque practicó un aborto, tiene la posibilidad de sanarse. El chivo. Y Sí, los bebés abortados siempre perdonan a sus madres. Por supuesto que siempre sí. perdonan a sus Vos sabés madres. que cuando salió lo del protocolo, se estaba votando lo del protocolo en Ciudad Autónoma, me llamó mucho la atención porque la mujer de Rodríguez Larreta, viste que se hizo un jericó alrededor de la casa, colgó una bandera larguísima que tenía esa imagen de una mujer de rodillas llorando y un bebito enfrente, como con los brazos abiertos, como esperándola, ¿no? Como Hay una escultura La muy escultura, linda, sí. que es el del bebé, que ya no es bebé, sino que es un poco más grande. Una niña, creo Una que es niña que transparente. perdona. Ah, sí. Bueno, y Yo ahí, creo que también nos haría bien cada uno pensarse en el vientre de la propia mamá, porque todos hemos estado, y pensar que no estuvieron. Incluso la persona que está a favor del aborto, pensarse ella misma en el vientre de su mamá Pues es que yo, y que su madre apostó por la vida de ella. hay personas que no entiendo. Conozco gente que es muy a favor del aborto y hemos compartido mesas con ellos y son padres y yo los veo y están gagá con sus hijos. ¿Cómo podés estar a favor del aborto y estar gagá con tu hijo? ¿Viste? O sea, me encanta que estés gagá con tu hijo, pero ¿cómo? Ahora que yo lo hablé mucho con uno de ellos, dije, ¿cómo ahora que sos padre seguís estando a favor del aborto? Porque aparte te habla del hijo, ¿viste? Y es un padrazo. Y me sale con eso, no, pero es que no para mí, sino porque, ¿viste? La chica que es violada, la chica que es pobre, y bueno, y todo ese Hay un verso. tema muy bueno, muy relacionado con eso, es que decís que es el bombardeo mediático que tenemos permanentemente. O sea, hoy tenemos una constante perforación de nuestros sentidos, ¿no? Por un sistema que no desperdicia, pero yo les diría que un segundo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos para pasarnos propaganda, influencia. Eso es ya sea para bien o para mal, no estoy poniendo acá pero no están iguales las partes. Entonces, hoy hablamos de temas de educación, cómo llegan los chicos jóvenes a pensar tales cosas. Nos también tiene que ver de cuánto tiempo pasa, sobre todo los jóvenes, frente a una pantalla y en relación con las personas que están a cargo de él. ¿Cuánto tiempo pasa un chico frente a un dispositivo celular, ¿no? Con su net, un iPod, los 5.000 que hay ahora que no me viene de memoria? ¿Cuánto tiempo pasa charlando con el papá, con la mamá, con el hermanito? ¿No? Entonces, la verdad que si vos mirás matemáticamente o materialmente, la relación es muy desventajosa para los padres o para los profesores. No hay manera, una persona pasa hoy día, hablo de cualquier ser humano que tiene una pantalla, puede tener 5 años a 85. puede tener un año también. Bueno, también, porque Sí, los sí. bebés Los bebés con los carritos ya nada más les ponen la pantalla y eso Exactamente. tiene, nosotros estamos estudiando el impacto de la tecnología en la salud directamente, porque es algo con el que hoy yo también doy clases en el Instituto Universitario y tengo que tener en cuenta que tengo enfrente futuros profesionales, ya profesionales que están haciendo sus residencias o doctorado, y que él me está escuchando a mí, pero si suena el vibrador del teléfono lo va a agarrar o va a tener ese impulso. O sea, esto no nos pasó nunca, ninguno está en esta mesa. Hablaba el profesor. A mí me pasa en misa me pasa en misa, misa? no me pasa en misa con los sermones del padre Gavino. Ahí te dormís directamente. Ahí te dormís. No, yo te controlo, yo te tomo el tiempo. Pero está el reloj para eso. No, No hace pero es que falta. no tengo reloj. Ah, Cada 10 minutos más o menos miro Pero a ver bueno, cómo va. imagínate, vos estás en una reunión, por general es algo que elegiste vos. Ir a tal clase la elegís vos. Ir a ese seminario, ir a esa clase, la elegiste vos cuando sos mayor, ¿no? Estás en la universidad, estás yendo a un oficio, estás yendo a un curso, un seminario. De hoy, con respecto, sobre todo nosotros ya somos grandes, una persona de 30 años para ir, pero un chico que tiene entre 6 y 22 años, ¿no? Que todavía yo creo que el cerebro termina de madurar, sobre todo el del hombre, porque la mujer madura antes, pero el cerebro del hombre termina de madurar a los 24 años. ¿Termina en algún Termina momento de de madurar. madurar? No sé. ¿El nuestro termina? No sé, las mujeres sí. Hay los casos hombres- en que no. Los hombres me parece que no, pero fisiológicamente sí.
Fíjense, y vos al chico, todo esa cantidad de años, casi un cuarto de siglo, y vos lo tenés al chico expuesto desde un año frente a una pantalla. Entonces eso va a hacer que sus interconexiones neuronales se vayan afectando, o sea, y vayan percibiendo el mundo de otra manera. Yo lo veo a mis hijos, o sea, yo me doy vuelta y ellos tienden a veces, muchas veces, también en casa no tengo celular, no tengo, o sea, todos no tienen celular, solamente el más grande, y no tengo ni internet, ni cable, ni HBO, ni Sos un Netflix. aburrido, Gonzalo, realmente. Sos un avión. Pero aún así la tecnología, porque ojo, es una herramienta fabulosa, pero lo que nosotros, yo creo que como formadores o padres tenemos que entender que es una herramienta, no es algo que no podemos contrarrestar. Bueno, yo creo ¿No? que tenemos nosotros la cuestión educativa mucho más difícil de la que lo tuvieron nuestros padres. Sí. Mi papá me enviaba Sí. confiado al colegio Sí. y así era lo que sucedía, en que cuando yo iba me enseñaban a leer, a escribir, a multiplicar, historia, geografía, y yo volvía a mi casa y me daban catequesis, me daban algún buen reto, me enseñaban a lavarme las manos bien en el jardín infante, lo tengo muy presente eso y algunas cuestiones en el colegio marista. Y yo volví a mi casa y me seguía educando en mi casa. Y hoy yo le pregunto a mi hija, ¿qué vieron hoy? ¿Qué estudiaron? ¿De qué les hablaron? Principalmente en determinadas fechas, ¿no? Que se recuerdan algunos hechos de la historia argentina, o, por ejemplo, el Día de la Mujer, por ejemplo, a ver qué es lo que le dicen del Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque la educación está ideologizada, muy ideologizada, ya sea la educación pública como la educación privada y confesional, está ideologizada. Bueno, y a la veces confesional ellos vienen interreligión. con preguntas y dicen, papi, me dijeron esto y esto en la escuela. Es así, puede ser, porque va en contradicción con lo que le enseñó uno o con lo que escuchan de uno. Entonces, tenemos el doble trabajo de educarlos en nuestra casa. Generalmente ellos aprenden Es con que en el la casa es ejemplo. donde se educa, en la escuela se aprende. Por eso, pero también después de eventualmente desandar un camino Sí, aprendido. sí, es verdad. Para, no es tan así, o mostrarle otra cosa. Sí, es un doble esfuerzo Un también. doble No le esfuerzo. Igual los padres, nosotros siempre lo decimos, los padres son los primeros educadores. Por supuesto. O sea, no podemos, Sí, sí. como padres, dejar, Desligar. No, bueno, para no, nada. yo la mando a ¿Qué es tal lo que nos colegio. pasa hoy? No, o sea, los papás son los primeros educadores. En el colegio sí podemos enseñarles cosas, pero digamos, la educación y realmente los valores familiares son de la familia. Sí. Señores, sí, terminá. No, a Terminá. veces toma un poco desligarse, dijiste vos. Nos pasa mucho a los padres hoy. Los padres, yo digo, nuestra generación muchas veces ha dejado su rol fundamental. No a que me lo eduque el colegio, que me lo eduque el club, que me lo eduque la particular, que me lo eduque... No, esas funciones, formalo vos. Ellos le van a dar herramientas para que se maneje más o menos dentro de un sistema. Pero antes confiar más Igual- porque era distinta la escuela. Claro, antes se No confiaba. había leyes. No, pero además antes los Bueno, padres eran padres claro, presentes. más a mi Trabajaran padre y madre, porque Sí, no, sí, no- sí, el, sí, el las dos tema cosas. de que la mujer trabaje ahora no es una cuestión, no es una ahora. cuestión de ahora. No, Toda la vida ha habido bueno, mujeres que han sí, tenido que trabajar para ayudar en su casa. tal cual. Y los maestros también eran maestros. Y los maestros eran maestros por vocación y además había toda una disciplina. Yo cuando vos contabas de que tu padre te preguntaba qué decías, yo pensaba que en el colegio te retaban, te llamaban de dirección del colegio, te comías el reto de la directora, del maestro, lo que fuera, temblabas, pero lo peor no era eso. No, ¿Sabés qué era lo era en peor? tu casa. Llegar a casa. Y decirles. No, y que ya por ahí se habían comunicado del colegio o que le tenías vos que decir y se lo tenías que decir, sí. Me pusieron en penitencia por tal Además cosa. podías no repetir podía. por 25 Amonestaciones. ¿Entendés? Entonces, porque la No, reacción era de peor. tus padres Era era peor, peor sí, que la sí. de los maestros. Te castigaban y no había tu tía, no era que no porque me tiene bronca, no porque yo justo... No, nada. ¿Viste? A lo mejor si querés demasiado Autoridad. pero era la autoridad y la respetabas. Pero enfrente tenías una señora, un señor bien vestido, educado, limpio, pulcro, correcto para hablar, que era el maestro. ¿Entendés? Que era otra autoridad. Y era no era un Baradel, por ejemplo. Exacto. Señores, tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestro último bloque. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro último bloque. Estamos comiendo una exquisita fondue de chocolate que realmente
Yo no sé quién va a querer hablar en el próximo. Bueno, como les digo, otro de estos encuentros gastronómicos agravados aquí en casa con las pastas de Don Raúl, los vinos de Argana, la fondue y el resto de las cosas caseras. Señores, nuestros últimos 15 minutos. Hemos llegado a la conclusión de lo delicada que es la situación con respecto a la educación, cómo hay una ideologización en todo lo que es educación. Y bueno, yo ya estoy muy vieja, pero ustedes tienen que enfrentar eso. Mónica. Bien, no, que me conta del proyecto de Catamarca. Ah, sí, dale. Hay un proyecto en Catamarca de reforma de la Constitución, ya con un número de expedientes, donde lo que se propone es la reforma de la Constitución provincial, con la supresión de la enseñanza religiosa, un laicismo muy marcado, una marcada preponderancia de la ideología de género y de la LGTBIQ, porque ahora se le agregó una I que no sé a qué género sexual responderá esa I latina. Y realmente el avance de la ideología de género es avasallante, y está en nosotros tener la valentía y la decisión de enfrentarlo, mediante, creo, que lo que nos corresponde a nosotros, como decía San Benito, la formación, la oración y la acción. Ora et labora. Ora et labora. Creo que nos corresponde eso. Más cuando vemos lo injusto de un país que, bueno, lo vamos a presentar el año que viene al proyecto del aborto, cuando claramente no es prioridad, donde esta cuarentena absolutamente mal administrada y manejada ha dejado en evidencia la falencia de nuestro sistema sanitario, y estamos gastando dineros en centros de readecuación hormonaria en la provincia de Buenos Aires para menores, donde creo que el gobierno ha destinado 2.800 millones de pesos hace poco para la implementación de políticas de ideología de géneros, y tenemos a un oficial de la Armada de la Fuerza Aérea Argentina que falleció como consecuencia de lo obsoleto y vetusto de nuestro armamento. Una persona que juró servir a la patria seguramente no cobraría un sueldo tan abultado como el de los diputados y senadores parásitos, muchos de ellos que están en el Congreso. Ha muerto culpa de, no digo del gobierno, de toda la clase dirigencial política de los últimos años, que tienen la mirada puesta en sus propios bolsillos, en sus propios intereses y no en el bien del pueblo. Además, Pablo, cuando tenés un país, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, entre otros, con una mortandad infantil y una, ¿cómo es que se dice cuando está mal? La desnutrición infantil altísima, me parece que gastar plata en esas cosas ya es una aberración, ya no es una cuestión de que porque yo creo esto, yo creo lo otro, es una cuestión de sentido común. ¿Qué país vamos a tener con chicos que han llegado a los 6 años totalmente desnutridos? Pero ¿qué país vamos a tener si le queremos pagar a la gente 500 pesos por día para que se internen, o 8.500 pesos a los chicos que sufren de adicciones, y Messi tiene que mandar respiradores artificiales en un vuelo privado desde Europa para el hospital de Rosario, y algunos que ella mandó para el Garrahan? Yo, si soy dirigente político, no hablo del gobierno, hablo como dirigente político, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo digo, ¿qué estamos haciendo mal si un futbolista me tiene que enviar respiradores artificiales? A mí, señores, se me cae la cara de vergüenza. A un país que es Argentina y que no es Haití. No es pobre, claro. No somos Burkina Faso, con el respeto que me merecen los países pobres. Sí. A mí, señores, se me cae la cara de vergüenza. Por eso realmente cada vez me causa más rechazo, más sensación de asco ver a un político dando cátedra cuando en su vida muchos de ellos han pagado un sueldo, han tenido que saber lo que es cubrir un cheque, o han tenido que tener la presión de llegar a fin de mes. ¿Qué me viene a mí a dar clase un dirigente cuyos abuelos ya vivían del Estado? Ya no es solamente el Todos tema de los quieren políticos, Pablo. Fíjate, tenemos un poder judicial
que está inactivo desde hace casi 6 meses, mientras tanto los señores jueces y gente que trabaja en el Poder Judicial sigue cobrando su sueldo, mientras que vos no te podés quedar sin trabajar. Exactamente. Ninguno de nosotros puede quedarse sin trabajar. No sé si me fui Están de pasando tema. bien. Exacto. Y es- No trabajan y están Nada, cobrando. mira, ayer hablé con un abogado que me decía, ¿sabes qué pasa? Los jueces están muy cómodos viendo Netflix. Total, los 250.000, 300.000 pesos que se llevan por mes libres de impuestos, los van a seguir teniendo. No sé si me fui de tema, Pepo, pero todo tiene que ver con todo. Es decir, tenemos un país que no está abocado a solucionar los problemas de la gente trabajadora, de la gente sana, de la gente que intenta criar a sus hijos en el bien, de la gente que intenta ganarse el pan dignamente y de la gente que, habiéndolo hecho, hoy, siendo jubilada, tiene que mendigar un plato de comida en un comedor porque este Estado injusto y amnésico se olvida de que está viviendo del esfuerzo de una generación anterior. Realmente a mí me indigna, es triste decirlo así, pero más triste es hacerse el pavote y el desatendido y seguir hablando de vaguedades y de cosas abstractas cuando tenemos un récord de niños pobres. Fue lo que dijo en la homilía de San Cayetano el cardenal Poli, ahí en Liniers. Sí, creo que algo Habló dijo también eso. de un país tan próspero en cuanto a recursos. Es indignante Sí, que haya ¿sabés qué tanta pasa, pobreza. Gabino? ¿Qué es lo que creo yo? El problema en este país es un problema moral. El deterioro moral al que hemos llegado desde el momento en que el ciudadano común, el hombre común de la calle, decidió que era mejor que el Estado se hiciera cargo de él y no salió a trabajar, como hemos visto hacer a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, o cuando hoy hablábamos de los inmigrantes. El tano, el italiano, el español, el extranjero que viniera del país que viniera, que debes haber estado pasándola muy mal para dejar tu país e irte a otro cuya lengua era diferente, sus costumbres, o sea, horrible. Ya fuera que te vinieras por cuestiones de pobreza o por cuestiones de religiosidad o por cuestiones de ideología. Bueno, acá llegó muchísima gente entre las guerras después que Rusia empezó a avanzar sobre lo que era la Europa oriental, ¿no? La Europa central. Debe ser terrible que decís, bueno, me voy, ¿a dónde vas? A Argentina, un país que ni figuraba en el mapa probablemente, pero eso era una esperanza de vida y pudieron llegar y hacer y darnos un país en serio. Nosotros hemos llegado a ese deterioro moral y que es más fácil vivir de arriba que otra cosa. Hay familias que ya van por la tercera generación de planes sociales, o pónganles el nombre que quieran, que hay chicos de 18 años que ya están cobrando su plan trabajar, o el plan, no sé cómo se llama, el plan social, que no vieron trabajar ni a su padre ni a su abuelo. En contraposición a eso, mi generación vio a abuelos, a padres, al vecino deslomarse para tener la casa propia y para que su hijo pudiera estudiar. Entonces se impone la pregunta, creo, de en un país con esta clase de serias falencias, ¿es necesaria la ley del aborto? ¿Es necesaria una ley de educación sexual integral? ¿O antes hay otras Salvo urgencias? que haya presiones internacionales. Es que las hay. Exactamente. A eso es- salvo que la agenda política del Congreso y del gobierno no sea Esté marcada por- nativa, sino que Y sea no es solo de este extranjera. gobierno, ella viene del No, anterior. Hay no, una de- presión cuando hablamos de presión Totalmente. internacional, estamos hablando de Bill Gates, de Soros, de La los misma grandes, ONU. de la La misma ONU, ONU. la OMS, los grandes La ONU laboratorios. dijo, en un documento hace unos meses, está en el sitio oficial de la ONU, dijo que las religiones son peligrosas, incluyendo la cristiana, por supuesto, la católica, porque con esto de que decimos que hay dos sexos solamente, varón y mujer, estamos en contra de los derechos de la comunidad gay. Entonces, la religión como una amenaza para la vida social, ¿no? Sí. Bueno, Hay otro importante- tema. Sí, no. No, lo bueno también, yo miro también desde el punto, también como padre también de familia numerosa como Enin, es qué puede hacer uno desde su lugar y primero tratar de enfocarlo al chico, en el caso de que sea profesores, como es el caso, ¿no?
también enfocar al chico o al joven en esas aquellas respuestas que tienen, digamos, que conmueven al corazón humano. Hay inquietudes que el corazón humano tiene que son incuestionables, son insobornables, ¿no? ¿Y qué se las va a dar? Una visión trascendental de la vida. Buscar la verdad. No hay otra cosa. Vos, buscar la verdad, no, yo- bueno, la idea de fulano. a los verdadera chicos, verdad. yo le digo una experiencia nuestra, mía de joven, mía criando chicos, nuestra experiencia es que al chico vos le das placer, se arregla un tiempo, pero después quiere más, porque eso lo satisfizo durante unas horas, unos días, pero vos le das algo por lo cual ya se ha esforzado. Un propósito. Un propósito de vida. Exactamente, Un y eso plan lo de llena. vida, un plan O de sea, el otro día vida. tuvimos la suerte de hacer un seminario para el desarrollo de las relaciones de los jóvenes y uno de los de la familia, y una de las charlas era que los jóvenes tengan un propósito. Un propósito. O sea, los jóvenes no tienen propósito. Entonces, bueno, un chico le das un propósito, pero y bueno, y un proyecto bien enfocado, ordenado, que a él le cueste. Eso que decían hoy, bueno, mis padres me exigían, el profesor me exigía, bueno, pero lo hacían porque me querían. Y no hay hablando de placer, mayor placer y satisfacción que la del deber cumplido. Cumplido, tal cual, Como- tal cual. Es así, ¿no? Cuando uno se esfuerza por algo, por más Pero es que chiquito te que pasa, sea, te y pasa cuando lo lo valoran, exactamente, eso es cuando lo que vas más al valoran. colegio, cuando No se vas trata de eso. en el trabajo, ¿viste? Cuando viste que tuviste un día que te mataste, pero todo salió bien. Y es esa sensación, por eso ese adagio tan común, el trabajo dignifica, es tan real, que Y yo... después cambiamos el mundo. Un día me dijo un amigo, si vos querés cambiar el mundo, tenés que empezar por hacerte la cama. Sí. Ajá, buenísimo. Es decir, buenísimo. la fidelidad a lo poquito, al propio estado. Y cocinarte tu comida, no ir a comer afuera, por ejemplo, esas cosas. A mí me regalan, digo. No, Es más, yo lo- si sobra algo, con gusto me lo llevaría. Gaby, no lo digo por mí, que yo para mí encender la No, pero cocina es verdad, más pero tranqui mirá, del mundo es la hacerte mía. la cama, yo la mía, cuando les contás que los chicos nos hacen la cama, ponen la mesa, la levantan, lavan. ¿Tus hijos hacen acá, eso? Sos un dictador, Gonzalo. LSG, acá es levantarse, querer y guardar, LSG. O sea, Muy bien, ¿no? muy bien. No ácido lisérgico de los 60, De vuelta, 70, por favor, ¿no? de vuelta, repetí. LSG, levantar, secar y guardar. Muy bien, gracias. Entonces, no es LSG, ¿no? De los 60. No es el LCD, era el LCD, Perdón, no el hacerle caso, lisérgico. LSG. Para que se entienda bien. Después, en verano a cortar el pasto, en invierno ir a buscar leña, que los tuyos me han acompañado. Exacto. Y bueno, O sea, no solo explota a sus hijos, sino también a los hijos, padres. sí. Él es sobreviviendo en Alaska, el programa de... pero es- se entretienen porque ellos saben que lo que tienen que hacer. Y eso los va yo lo veo para el futuro, porque hoy día uno se queja de la educación argentina, ¿no? Se queja. Pero es verdad que mal, nosotros en Argentina tenemos acceso a una educación, si querés, pública, que de alguna manera te llega. Y está bien. Y después tenés primera, secundaria, por más baja que sean, pero después viene la universidad, aquellos que tienen la suerte de llegar ahí. Por más que el 95% deserte, porque es lo que pasa hoy día, ¿no? Nos llenamos la boca del acceso, pero ¿en cuánto se concreta ese acceso? En un 5 y menos, Sí. menos No todavía. pueden llegar. Menos todavía, pero no importa. Otro tema, otro programa, Pepo. Pero lo que sí hay una diferencia abismal entre cuando pasás de la educación secundaria a la universidad. O sea, en la secundaria vos lo ves, toma, este libro tenés todo el cuatrimestre para leerlo. 200 páginas. Dice el chico, ¿cuánto? En la universidad va a llegar y te van a decir, este libro, la semana que viene... Y el chico no va a entender de qué le están hablando directamente. Entonces, por eso vuelvo, disculpen que hice tanto, pero el tema de cómo utilizar las herramientas tecnológicas. O sea, que los chicos sepan utilizar esto con criterio para su formación, para sacarle provecho, está buenísimo. Ojalá yo pudiera tener toda la colección de Narnia o de Harry Potter acá, fabuloso. Imagínense todo Tolkien acá, y lo puedo tener hoy día si quiero. Eso es impensable para mis padres, que mi padre iba a leer a la biblioteca, olvidate. Sí. Y eso es Británica. fabuloso. Sí. ¿No? Y Bueno. después, un tema que te digo, te doy letra para otros programas, el tema de la vinculación del chico y joven con las redes. Eso no lo mencionamos tanto hoy, que incide mucho en la educación y formación del chico. Y no es tanto que el chico accede a la red y él es dueño de elegir, sino que es al revés. A él le van eligiendo las cosas. Sí, Por ejemplo, tal La red te enreda.
Exacto. Hoy, antes, Con sus y- algoritmos. hay una diferencia misma entre la red de hoy, la red de hace 10 años y la red de hace 20 años. Hoy día, una persona elige un video de YouTube de cada 5. Los restantes 4 te los elige la red. ¿Ok? Entonces, vos estás eligiendo 20 de cada 100. Entonces, ¿qué estás eligiendo? El 20% estás eligiendo. El resto, como dijo acá, está conformada que por una serie de algoritmos. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto pasa hoy día. Algoritmos. Y la red, hoy día, los chicos están escribiendo en Facebook, Inteligencia artificial. y es importante ver cómo está conformada la red, si querés. Los chicos escriben en Facebook, y lo que ellos borran, o lo que yo escribo en Facebook, lo que yo borro, Facebook lo guarda. Lo que yo envío y después me arrepiento y lo borro, lo vuelvo a borrar, Facebook lo guarda. No hay secretos, no hay intimidad. Claro, por eso pues me llega una propaganda tan específica para mí. Pues saben todo. Entonces, también criar con ese criterio. Ten en cuenta que esta herramienta es una habla de doble filo. Perdón que sea tanto por la tecnología, pero es como nuestros chicos se están criando, ¿no? Eso no hay vuelta atrás. Especialmente ahora en este tiempo, que los chicos están todo el día en casa y necesariamente tienen que estar Totalmente. Sí, sí, sí. Por eso es Totalmente. importante que los padres Estén controlan, pueden estén en estar- eso. pueden controlar. Señores, seguiremos charlando, pero ya el tiempo se Es una agotó. nota. Buenísimo. Así que les agradezco muchísimo a todos. Yo me quedé con ganas de comentar un poquito la industria farmacéutica, no sé si farmacéutica, que hay detrás del aborto, que ese es un tema que me gustaría que en algún otro momento lo habláramos. Pero bueno, temas que son muy urticantes, muy peliagudos y muy necesarios por lo menos de que los expongamos. El que nos escuche dirá que bien o dirá, uy, estos dinosaurios. Pero bueno, mientras tanto hemos comido una comida riquísima, hemos tomado un riquísimo vino y nada, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Gonzalo, muchísimas gracias. Viste que no era tan difícil estar frente a las cámaras. Por favor. Y muchísimas gracias Padre Gavino. ¿Vos querés pasar algún chivo, algo de tu parroquia? Eso, Sí. ¿ahora o Por calla esa para cámara. siempre? Allá. Bien. El próximo viernes a la noche hacemos pizzas para vender. ¿Todos los viernes? El próximo, por ahora. Ah, no, porque ¿Dónde luego se será retira? No, pará. en la parroquia Que esta misma, no, se retira. este programa no se va a pasar antes del próximo viernes. Ah, no se pasa. No, así que eso, olvídalo. Pasá otro chivo, pasá que vaya la gente. Recen. Eso, dale. Recen. Con la Argentina. Y ahí- Puedan, Bien, vayan a misa. cuando se pueda. Cuando se pueda, cuando Claro. se pueda. Y Bueno, ¿y qué más? cambiamos el mundo cambiando nosotros. Muy bien, Convirtiéndonos, como dice Jesús. bien, bueno. Ese es mi chivo. Bueno, muy bien, está Soy bien. cura, ¿qué pasa? Está bien, no es que perfecto. Lindo sería que pasara un chivo diciendo, abran una cuenta en el banco tanto. Eso sería un papelón. Bueno, igual si quieren ayudar a la parroquia. No, pero. Le paso el CBU, si quieren. Che, haciéndole propaganda a un banco. Hagan Ah, cuenta. bueno. Bueno, señores, muchísimas gracias a los gente que ha venido, muchísimas gracias Pastas Don Raúl, gracias a Bodega Argana, gracias a Maggie, a Felipe y a Matías, y muchísimas gracias Paulo, que siempre está tras las cámaras. Buenas noches y ya nos volveremos a encontrar.